bienvenido a este canal. Yo soy Dani Saldaña, estoy muy feliz y muy agradecida que estés aquí conmigo el día de hoy, porque te tengo preparado un super mega video que sé que te va a encantar. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte porque estamos a 80 personas de lograr 1000 suscriptores. Y recuerda que cuando logremos esto, te tengo preparado un super curso de amor propio que estoy segura que te va a hacer muy feliz. En los últimos videos te estaba hablando de algunas técnicas que puedes utilizar para modificar tu subconsciente. Puedes utilizarlo para desbloquearte en campos como el dinero, como el amor, incluso puedes llegar a manifestar cambios físicos. Ya estuvimos hablando un poco de audios subliminales, que si no has visto el video te lo dejo justo aquí, porque te conté qué son, para qué sirven, mi experiencia y algunos tips importantes si quieres experimentar con ellos. También te estoy hablando sobre las afirmaciones y cómo incluso logré cambios físicos con esto y por qué son mis favoritas. Y el día de hoy te voy a hablar de nuestra tercera y última técnica llamada meditación, en especial lo que es la meditación guiada, cómo la vas a usar, de qué se trata, cómo funciona, qué efectos tiene. Así que si te interesa este tema, sigue viendo este video. Bebés, antes que nada, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido en estas últimas semanas. De verdad, el canal ha crecido mucho y he tenido algunas preguntas de ustedes sobre afirmaciones, así que no olviden suscribirte y activar la campanita, porque para el próximo video te voy a estar contestando esas preguntas que me hicieron de afirmaciones y un playlist de afirmaciones para el dinero, para amor propio, para crecimiento personal, para lo que tú necesites. Te estoy haciendo un playlist con mis afirmaciones positivas favoritas para que tú la puedas reproducir las veces que tú quieras. También aprovecho este momento para hacerte una recomendación de un gran canal. Denise es una chica súper agradable. Mira, la estética de los videos son espectaculares y ella te hace sentir una paz y una calma maravillosa. Y entre sus videos nos enseña cómo meditar. Si tú quieres empezar a meditar solito y no entiendes cómo deberías sentirte o cómo te debes acomodar o qué tips o qué pasa cuando meditas, estoy segura que ese video te va a ayudar mucho. Así que en la cajita de descripción te voy a dejar el link específico de ese video para que después de ver este video, este contenido, puedas ir a su canal a darle muchísimo amor. Y ahora sí, a lo que viniste. Bueno, bebés preciosos de mis ojos, las personas cuando empiezan a meditar empiezan a tener muchísimos problemas porque no entienden cómo funciona. O sea, cierro los ojos y ahora ¿qué pasa? Empiezo a volar, se supone que mi mente está en blanco, porque cuando empiezo a pensar no pienses y después dices, oh por Dios, estoy meditando, dices no, ya perdí porque ya me llegó ese pensamiento, ¿sí? Así que si eres nuevo en esto, no te preocupes porque todos empezamos desde algún lugar y creo que la mejor forma para empezar tu proceso de meditación es por medio de las meditaciones guiadas. Las meditaciones guiadas, como su nombre lo dice, simplemente son audios en los que te ponen instrumental o sonidos de la naturaleza y hay una voz, hay una persona que te guía durante la meditación y te va diciendo qué hacer. Yo he tomado clases de yoga y mis profesores siempre nos dan un espacio de meditación y ellos guían nuestra meditación. Es decir, te van diciendo acuéstate, tus manos deben estar en esta posición, relájate, respira, permite que los músculos de tu rostro se suavicen. Es decir, es mucho más fácil entrar en ese estado de meditación cuando alguien te está apoyando y más si eres nuevo en todo este tema. A diferencia de las afirmaciones y los audios subliminales, yo personalmente te recomiendo hacer las meditaciones y más las meditaciones guiadas en un estado de relajación. Que tú estés tranquila, por ejemplo, es súper efectivo si tú empiezas a hacer las meditaciones antes de irte a dormir y al despertar. ¿Por qué es mejor hacerlo durante estos momentos? Bueno, pues imagínate que tú tienes tu mente consciente y tu mente subconsciente. Cuando te estás quedando dormido o te estás despertando, tu mente consciente está un poquito apagada, ¿sabes? Está hasta ahora empezando a tomar el control del día, pero tu mente subconsciente está pendiente. Entonces es el mejor momento para inyectar la información al cerebro. Para que entiendas un poco más fácil este concepto, tu cerebro vibra de forma diferente a ciertas horas del día. Tienes unas ondas cerebrales llamadas beta, otras alfa y bueno, hay más nombres, pero solamente quedémonos en estas dos. Cuando tú estás en estado beta es cuando tú estás despierto, cuando tú estás tomando decisiones, cuando tú estás pendiente de algo y como te digo, cuando tú estás escuchando afirmaciones o audios subliminales, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar lavando los platos, puedes estar sacando al perro, lo que tú quieras. Sin embargo, para las meditaciones es más recomendable que tú estés en un estado alfa, es decir, un estado alfa, como te mencionaba, es cuando tu subconsciente está más prendido y tu consciente está más apagadito. Ese momento en que estás como adormilado es cuando tu cerebro está en alfa y es cuando tu mente subconsciente está más poderosa. Entonces, por eso te recomiendo que lo hagas a esas horas. Además de eso, si tú no puedes, digamos, en tu casa hacen mucho ruido, ¿sabes?
son súper ruidosos, se acuestan tarde, se levantan temprano y tú no tienes un momento de concentración y de tranquilidad para ti, puede que sea mucho mejor que uses audios subliminales o afirmaciones, porque una meditación preferiblemente es para hacerla en un lugar tranquilo, un lugar cómodo, sin mucho ruido. Por ejemplo, a mí me encanta hacer meditación a oscuras porque relaja muchísimo más y tienes que estar como en ciertas condiciones para que sea más efectivo y de verdad lo disfrutes con todo el corazón, así que ya depende de ti. Entonces las meditaciones guiadas, al igual que las otras dos, también sirven para modificar lo que tú quieras, eliminar bloqueos, amor propio, tener una mejor relación con tu cuerpo, lo que tú desees. Y es porque en esa meditación guiada, además de decirte mira, acomoda tu cabeza de esta forma, contacta tu respiración, tranquiliza la mente, también te van a decir cosas positivas, te van a decir hoy es un día maravilloso para que tú empieces con tu vida, tienes un cuerpo fantástico, el cual te ama, el cual te respeta, el cual funciona adecuadamente. Tienes entonces esa voz te va diciendo como qué pensamientos vamos a ir inyectando en tu cabeza. Como te digo, realmente la meditación guiada son afirmaciones, pero en un estado alfa, ¿sabes? Mientras que las afirmaciones tú estás en un estado beta. Así que son prácticamente iguales y por esta misma razón tú puedes ir complementando estos tres procesos. Entonces, si tú quieres escuchar un rato audios subliminales, perfecto. Digamos que después te estás lavando los dientes y quieres escuchar tus 10-15 minutos de afirmaciones, bien. Y por la noche quieres meditar, puedes hacerlo. Sin embargo, recuerda no sobresaturarte, es decir, escuchar audios para dinero, para belleza, para cintura de avispa, para encontrar al hombre de mi vida, para esto no tiene que ser fastidioso. Mira, la meditación, las afirmaciones y los audios subliminales funcionan mientras tú seas constante. Por eso es tan importante que te guste mucho lo que estás haciendo. Existen muchísimos canales de YouTube exclusivos de meditaciones, pero lo mejor que puedes hacer es casarte con uno solo o una sola meditación y esa meditación la repites varias veces. Recuerda que al igual que audios, afirmaciones o meditación, la idea es que seas muy constante con eso por unos 21 o 22 días para que empieces a sentir los resultados de lo que estás haciendo, de lo que quieres modificar. Si quieres ir experimentando, aquí en el canal te tengo un video de meditación guiada para dormir profundamente. Algunas personas se preocupan que porque es que me quedé dormida meditando, no hay ningún problema, porque tu subconsciente sigue estando prendido, así que va a estar escuchando todo lo que le metas. Así que meditaciones para irse a dormir también me parecen deliciosas, los sonidos te hacen sentir muy bien, hay unos que tienen sonido de cascada, sonidos de lluvia, sonidos de bosque y para mí son espectaculares. Creo que la principal ventaja que tiene la meditación es que te permite meterte en una burbuja por un momento. Quitas de lado los problemas que tengas con la gente, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo y te permites un espacio para ti. Así que entre tus rituales de amor propio, que si quieres después hablamos de eso, te recomiendo sí o sí dedicarle un momentico a la meditación. Muchas personas dicen es que yo no medito porque no tengo ni un minuto en el día para hacerlo, pero si tienes tiempo para estar en el celular, para estar chateando, para estar chismoseando con las amigas, para estar comiendo cosas que quizás no deberías, entonces ¿por qué le quitamos importancia a algo tan importante como la meditación, como un momento para ti mismo? Con respecto al tiempo de meditación, tú puedes hacer meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos, normalmente las guiadas son un poquito más largas, de 10 a 15 o incluso más, y aquellas que son para dormir son súper, porque es que tú no me puedes decir que no tienes tiempo para meditar si solo estás acostada en la cama esperando a que te coja el sueño. En vez de irte a dormir con el televisor prendido viendo la novela de las 12 de la noche, apagas el televisor, te relajas un momento, te pones tus audífonos y simplemente disfrutas de la experiencia de estar contigo durante un ratico muy placentero. Mi experiencia personal con las meditaciones guiadas es fantástica. Hay un canal que te recomiendo en especial llamado Easy Zen. Ese canal tiene millones de meditaciones guiadas para todos los temas. De verdad me hacen sentir súper bien, muy feliz, al punto que dije yo también quiero hacer mi propia meditación. Esa meditación que te subí para el canal realmente la había hecho para mí. Recuerda que igual tú puedes hacer tus propios audios subliminales y afirmaciones, y esta meditación guiada la hice para mí porque necesitaba una dosis extra de amor propio y después dije pues de una vez voy a aprovechar y lo voy a compartir en el canal para ustedes, y estoy muy feliz porque muchas personas que lo han hecho me han dicho que se han sentido cambios, que se sienten mucho mejor. Y pues cuando ya se haga el curso de amor propio, además de esta meditación, también te voy a preparar algunos audios de las afirmaciones que utilizo para amarme, para sentirme súper bonita y para verme muy bonita ante todo el mundo. Estoy segura que te van a ayudar mucho. Recuerda que estos tres procesos lo único que hacen es tratar de cambiar los archivos viejos que tienes en tu mente para reemplazarlos con cosas nuevas, buenas y que te hagan
crecer. Te recomiendo muchísimo que veas estos 3 videos para entender cuáles son los beneficios, pros y contras de cada uno y así escoger el método que más te guste, porque todo esto se trata de disfrutarlo, de entender que eres maravilloso y descubrir qué proceso te va a hacer sentir mejor. Son los audios subliminales, son las afirmaciones, son las meditaciones guiadas y eventualmente vas a empezar a meditar tú solita o qué pasa ahí. De todos modos, quiero decirte que si estás viendo este tipo de videos para modificar tu subconsciente, estoy orgullosísima de ti y tú también deberías estarlo, porque aunque en este momento no estás en el lugar que tú quieres, significa que quieres llegar allá. Es decir, estás buscando formas en las que ya no te sientas tan mal contigo misma, en la que tu percepción sobre tu ser sea diferente, y creo que cualquiera de estos 3 métodos te va a ayudar muchísimo. Quiero aprovechar este pequeño momento de todos modos para darte las gracias por estar aquí, por estar conmigo, por apoyar este canal, porque créeme que yo tenía tanta vergüenza, tenía tanto miedo, pensé que no era lo suficientemente buena, entretenida, quién iba a ver estos videos, pero después que escuché muchas meditaciones guiadas, después de muchas afirmaciones, dije, Dani, tú tienes mucho para dar y mucha gente lo va a ver y mucha gente se va a sentir feliz con lo que tú tengas para decir. Y créanme que agradezco a cada una de ustedes, hermosas mujeres, maravillosas, exitosas, que se toman un tiempo para escribirme cositas que me hacen sentir tan bien y me motivan muchísimo, muchísimo a seguir. Para mí es muy importante contar con su apoyo porque pueden reafirmar lo que yo sé muy dentro de mí que soy, que valgo la pena y que tengo un mensaje muy importante para compartir con muchas personas en el mundo. Y quiero que sepan que todo pasa por una razón. Yo siento que todo lo que me pasó, todo lo que sufrí sintiéndome mal, sintiéndome fea, sintiéndome insuficiente, era lo que tenía que pasar para que yo superara eso, fuera la mujer que tengo que ser y, más importante aún, pueda ayudar a otras personas a también sacar la mejor parte de ellos. Y estoy segura, estoy tan emocionada, estoy segura que ese curso de amor propio va a ser clave para tu vida. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, Hora de un Café, que por cierto te estoy subiendo una frase diaria de alguno de los libros maravillosos que puedo leer, y estoy segura que empezar tu día con una frase positiva va a empezar a cambiar tu estado de ánimo y vas a estar mucho más feliz y centrada durante el resto del día. Si te gustó este video, no olvides darle like, seguirnos en nuestro maravilloso grupo llamado Unión Universal, que abajo en la cajita de descripción te dejo el link, y recuerda que este maravilloso grupo también es tuyo, es para ti. Si tú quieres que hablemos de un tema en específico, una sugerencia, lo que tú quieras, me puedes escribir aquí abajo, que yo siempre estoy pendiente de responder tus mensajes. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en otra oportunidad.